A veces agosto parece un mes suspendido en el tiempo. Yo creo que tiene que estar un poquito hermanado con el mes de febrero. Mes que tenía un poquito de bisiesto. El club de los meses proscritos. Meses a los que siempre haremos un pequeño hueco aquí en Lloviendo Cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Aquí nunca os sentiréis ningún tipo de proscritos. Un programa más de Lloviendo Cine en el cual vamos a dar carpetazo definitivo a la serie de 2 programas ideados por nuestro colaborador en la sombra, Don Juan Solo, y que hemos dedicado a repasar de una manera algo diferente la carrera, la filmografía como director de Don Alfred Hitchcock. Y lo hemos hecho de esa manera tan particular, repasando sus películas, repasando sus personajes y repasando sus historias de la A a la Z, de una manera ciertamente alfabética, recopilando de entre sus películas, de entre sus actores y de entre sus historias, conceptos, personajes, películas, actores, actrices e incluso algún que otro guionista, algún que otro productor. Y ya digo, nos ha gustado tanto la idea que seguramente en el futuro tanto nuestro colaborador en la sombra como servidor repetiremos experiencia con otros directores o quizá con otros actores, quizá con otras actrices o quizá con algún que otro guionista. Nos quedamos, empezando por la letra A, en la letra M, M de MacGuffin. Nos queda la segunda parte del abecedario, que si desde el colegio no nos engañaron, después de la M viene la letra N. Y hasta ahí que nos vamos a trasladar. Vamos a dar un salto, contando con su permiso, entre todas las letras que están por el medio, hasta la letra que se llama N. ¿Y qué letra nos introduce esta inquietante música? Pues la letra que se llama N. La letra N de niños. Porque nos acordamos en este punto de una de esas famosas frases lapidarias de Don Alfredo. En concreto, la que dijo con: nunca trabajes ni con niños, ni con animales, ni con Charles Laughton. Esta frase la pronunció el director poco después de concluir el rodaje de Posada de Jamaica del año 1939, la última película de su etapa inglesa, e interpretada junto a una jovencita, Maureen O'Hara, por Don Charles Laughton. Al parecer, durante la filmación de la misma, Alfred Hitchcock no tuvo una buena relación con el protagonista masculino de la cinta, que además, Don Charles, ejercía de productor y que exigía una mayor relevancia de su personaje, relevancia que el director, menudo era Don Alfredo, se negó a concederle. Sin embargo, el destino quiso que los caminos de Laughton y de Hitchcock se cruzaran de nuevo en el rodaje de El proceso Paradigm, año 1947. Luego volverá esta película y luego volverá el motivo por el cual hubo ese reencuentro, muy a pesar de Don Alfredo. Siempre que le preguntaban por el actor, y así lo dijo por ejemplo en el libro El cine según Hitchcock con François Truffaut, Hitchcock se quejaba de su exagerado histrionismo y llegó a calificar a Charles Laughton como un adorable burlón. En este punto hay que recordar
que Alfred Hitchcock, y esta es otra de sus frases lapidarias, consideraba a los actores ganado. También luego volverá esta frase al programa de hoy de Viendo Cine. La relación de Hitchcock con algunos actores a los que dirigió no fue desde luego nada cordial, siendo paradigmático el caso de Montgomery Clift, que sufrió un auténtico acoso psicológico por parte del director durante el rodaje de Yo Confieso. Y otro que no se llevó nada bien con Hitchcock mientras trabajó con él fue Paul Newman, ¿quién lo iba a decir?, a quien el mago del suspense dirigió en Cortina rasgada. Y en cuanto a los animales, la segunda parte de la frase, pues qué decir, no le gustarían mucho a don Alfredo, pero gracias a ellos lograría una de sus grandes obras maestras, Los pájaros. En una de las escenas más recordadas de la película, los pájaros del título atacan a los niños de una escuela causando una verdadera masacre. Visto el resultado, quedaba claro que a Hitchcock tampoco le gustaba trabajar demasiado con ellos, con los niños. Pocos niños tienen un protagonismo especial en sus películas. ¿Qué niños tienen protagonismo en sus películas? Pues el niño que transporta la bomba en Sabotaje, el niño que descubre el cadáver en Pero ¿quién mató a Harry?, o el hijo desaparecido de Doris Day y de James Stewart en El hombre que sabía demasiado. Dicho sea de paso, tampoco veréis muchos niños en las películas de Billy Wilder. Será cosa de genios. Y hablando de genios, en la letra ñ nos vamos a encontrar a otro, o a otros, diría yo. Porque en la letra ñ nos vamos a encontrar a un director español. Porque nos venimos hasta España, hasta Calanda, hasta Teruel. Ñ de Buñuel. Ñ de Buñuel, efectivamente. Hitchcock siempre declaró una profunda admiración hacia el calandino Luis Buñuel, admiración que al parecer no era mutua, ya que Luis Buñuel dejó dicho en más de una ocasión que el director británico no le interesaba nada. Sin embargo, es posible ver cierto paralelismo entre los dos cineastas, más allá de la simple biografía. Ambos nacieron con una diferencia de 6 meses y fueron educados en los jesuitas, si bien Hitchcock continuó profesando el catolicismo hasta su muerte, mientras que Luis Buñuel evolucionó hacia el ateísmo gracias a Dios. Y ese paralelismo se manifiesta también en el interés de los dos por el psicoanálisis, la importancia de los sueños y los pasajes oníricos en sus respectivas obras. Por no hablar de elementos como el voyerismo o el fetichismo, presentes en películas tanto de uno como de otro. Podríamos dedicar un podcast entero a hablar de las similitudes entre las obras de estos dos genios del séptimo arte. Coincidencias tanto en la forma, no hay que olvidar que estamos hablando de dos de los más grandes maestros de lo visual, como en el fondo, sus argumentos y obsesiones. Y por cierto, no olvidemos que Los decorados de Recuerda, película dirigida por Alfred Hitchcock en el año 45, fueron obra de Salvador Dalí, amigo de Luis Buñuel durante sus años en la residencia de estudiantes y coautor del guión de Un perro andaluz. Y ambos comparten una curiosidad. En 1972, cuando Luis Buñuel estaba nominado al Oscar a la mejor película extranjera, representando a Francia con El discreto encanto de la burguesía, fue invitado a una cena. Pero no a una cena cualquiera, a una cena en casa de George Cukor, junto a otros grandes directores del Hollywood clásico. En esa cena, a la que asistieron, coged aire, William Wyler, Ruben Mamoulian, Robert Wise, brevemente John Ford y un tal Billy Wilder. Bueno, pues en esa cena estaba también Luis Buñuel y también Alfred Hitchcock, que pidió expresamente que fuera sentado al lado del director español. La velada terminó con un curioso brindis entre los dos,
Por la pierna de Tristana, dijo don Alfred, que como se sabe, era ortopédica en la película. No sé, al final estos dos seguro que acabaron haciendo buenas migas. Dios los cría. Y habíamos dicho antes, a propósito de las frases lapidarias de Alfred Hitchcock, el director británico consideraba a los actores como ganado. Y un día fueron con la cantinela de tal frase a don Luis I de Calanda. Oiga, que Hitchcock ha dicho esto, que los actores son ganado. A lo que Buñuel replicó: ¿ganado? ¿Ganado? ¡Cucarachas! Los actores son cucarachas. Pasemos a la siguiente letra, en este caso O, una vocal, la letra O. O de Oselnik. Y ya os habíamos avisado de que iba a haber algún que otro productor. Y ese productor, todopoderoso productor, se llamaba Oselnik, David Oselnik, productor independiente de Hollywood de los años 30 y 40, que convenció a don Alfred Hitchcock para que abandonara su Inglaterra natal y se instalara en los Estados Unidos para hacer películas. Y Hitchcock firmó el contrato con Oselnik en el verano del año 1939, justo cuando todavía no había comenzado el rodaje de Posada Jamaica, última película, como ya hemos visto, de la etapa inglesa del director y que adaptaba una novela de la escritora Daphne du Maurier. Y precisamente Hitchcock debutaría en el cine norteamericano de la mano de David Oselnik con otra adaptación de Daphne du Maurier, Rebecca, novela romántica con toques góticos que transcurría toda ella en parajes británicos, en la mítica Manderley, año 1940. Rebecca conseguiría en los Oscars de aquel año el premio a Mejor Película y Oselnik repetía triunfo en los premios de la Academia, ya que el año anterior había arrasado con su mítica producción Lo que el viento se lleva. Pero el proyecto inicial que Oselnik le tenía preparado a don Alfred Hitchcock para debutar en Hollywood no era Rebecca, sino una película sobre el hundimiento del Titanic. Nunca sabremos cómo habría sido esta historia contada por Hitchcock, ni si hubiera tenido mucho que ver con lo que décadas después hizo con ella el señor James Cameron. Recordad que a Hitchcock le gustaba hacer las cosas a lo grande. La sociedad Oselnik-Hitchcock se mantuvo durante unos cuantos años más, si bien en ese periodo el productor cedió a su director estrella estudios como la RKO o la Universal para que rodara otras películas para ellos. Y en el año 1945 Oselnik decidió volver a trabajar directamente con Alfred Hitchcock y contrató nada menos que a Ben Hecht para escribir los guiones de Recuerda, Encadenados y El proceso Paradigm. Ya hemos dicho que vuelve al programa de Lloviendo Cine esta película del año 47. Porque fue precisamente con El proceso Paradigm cuando se motivó el gran desencuentro entre Hitchcock y Oselnik. Desencuentro definitivo, porque al director no le gustó ni lo más mínimo el casting propuesto para la película. Porque ni Alida Valli ni Gregory Peck, con quien ya había trabajado en Recuerda, ni por supuesto Charles Laughton eran actores de su agrado. Y tras separarse, cinematográficamente hablando, de David Oselnik, Hitchcock tomaría las riendas del asunto y fundaría su propia productora, que por cierto, años después sería absorbida por la Warner. ¿Cómo no iba a haber desencuentros entre don Alfredo y don David? Oficialmente, David Oselnik era el productor de sus películas. Oficiosamente era el productor, el guionista, el director y hasta el responsable del atrecho. Justamente lo que también pretendía ser Alfred Hitchcock. El director, el productor, el guionista. Lucha de egos entre don David y don Alfredo.